Encontramos en la Biblia una función específica para cada persona de la divinidad en el plan de salvación del hombre. Dios el Padre es aquel que ofrece la salvación al dar a su Hijo. Dios el Hijo es aquel que ejecuta la salvación viniendo a este mundo y muriendo en nuestro lugar. Dios el Espíritu Santo es el Consolador, dejado por Cristo para convencernos de nuestra condición de pecadores y mostrarnos que necesitamos de Cristo. Rechazar al Espíritu Santo es cerrar nuestras puertas a la influencia divina. Ahora estudiaremos por qué rechazar al Espíritu Santo se torna un pecado imperdonable. Pecado para mí es alguna cosa errada. Es algo que es muy grave. Pecado es robar, matar, relacionado con eso. Ay, pecado es una cosa terrible. Es condenado en la Biblia. Hay millones de personas en el mundo que cometieron pecado imperdonable y millones preocupadas en saber si ya lo cometieron o no. El pecado imperdonable es cometido contra el Espíritu Santo. Fue Jesús que explicó: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. San Mateo 12, versículo 31. En el versículo 32 dice: pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Muchos tienen ideas extrañas en cuanto a lo que viene a ser el pecado contra el Espíritu Santo. Algunos piensan que debe ser el suicidio, otros maldecir o blasfemar. Existen centenas de ministros enseñando que el pecado contra el Espíritu Santo es no reconocer que las lenguas extrañas habladas por ellos sean auténticas y del Espíritu Santo. Muchos aún piensan que ese pecado sea robar o adulterar. Notemos que Jesús afirmó: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Esto está en armonía con Isaías 1:18, donde el Señor promete: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos hace la promesa que, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán terrible haya sido nuestro pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos. Jesús aclaró que el pecado imperdonable es cometido contra el Espíritu Santo. ¿Qué pecado es ese que Dios no pueda perdonar? ¿Cómo se comete? La Biblia declara que el pecado contra el Espíritu Santo no es un tipo de error, sino es el rechazo persistente en abandonar el pecado conocido y obedecer a Dios, una condición pecaminosa a la cual la persona llega por rehusarse a atender los ruegos del Espíritu Santo. ¿Cómo puede una persona alcanzar tal condición de la cual no pueda más arrepentirse? Jesús, Él es misericordioso para aquellos que lo aceptan. Perdones lo siguiente: se arrepintió, olvidó, acabó y no cometa más la misma cosa. Depende del caso. Cada caso es un caso. Si usted hace una cosa muy grave, es difícil. Muchos piensan, especialmente los jóvenes, que deben aprovechar la vida ahora y entonces, cuando sean viejos, dedicarse a la religión. Lo que esas personas desconocen es que nadie jamás podrá obtener la salvación, el perdón de sus pecados, sin un legítimo arrepentimiento. El arrepentimiento del que la Biblia habla es una obra del Espíritu Santo en la vida del pecador. Esta obra produce un cambio radical en los hábitos del pecador y lo hace dispuesto a cumplir la voluntad de Dios. La Biblia afirma en Hechos 5:31: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Como vemos, la acción de arrepentirse no surge por casualidad de la voluntad del hombre, sino es causada por la acción de Dios. Jesús prometió que, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. San Juan 16, verso 8. Cuando alguien acepta, atiende y sigue los ruegos del Espíritu Santo,
Entonces alcanza el arrepentimiento que viene de Dios, y cuando se arrepiente, recibe el perdón de Dios. Habiendo recibido el perdón divino, recibe con él la salvación. De lo contrario, cuando alguien rechaza los llamados del Espíritu Santo, no atiende a la voz divina, jamás podrá ser perdonado o salvado. En Génesis 6, verso 13, dijo a Noé: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». En aquel tiempo, Dios observó las condiciones de vida en el planeta, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dios estableció un tiempo límite y escogió a Noé para ser su mensajero, dando al mundo la oportunidad de arrepentirse y abandonar los malos caminos. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? No dio oídos al mensaje de Dios, por el contrario, continuó en sus malos caminos, y cuando Dios dio por terminado el tiempo de gracia y oportunidad, solamente 8 personas habían atendido a la voz de Dios. Entonces vino el diluvio, y millones murieron. Solamente aquellos 8 que atendieron al llamado del Espíritu Santo fueron salvos. Esto indica que el Espíritu Santo actúa durante algún tiempo en la vida de las personas, y cuando no es atendido, se retira y las deja seguir sus propios caminos rumbo a la perdición. La historia de Israel nos revela que el gran rey David, en cierta ocasión, codició a la esposa de su general, y deseándola como mujer, dio órdenes a su ejército que el general fuese colocado en el frente de la batalla y abandonado para que luche solo y muera. Esto fue hecho. Luego David se apoderó de la viuda. Él cometió un triple crimen: codició, mató y adulteró. ¿Sería esto el pecado contra el Espíritu Santo? La Biblia dice que no. El Espíritu Santo actuó en la vida de David y lo convenció de su pecado. David confesó su falta a Dios y clamó por misericordia. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51, verso 10. Después él dijo: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Millones han cometido pecado imperdonable porque voluntariamente practican algo que saben que está errado. Tanto rechazan y no oyen la voz del Espíritu Santo que finalmente no oyen más. Están abandonados a su propia suerte. Cuando el Espíritu Santo habla a nuestra mente, debemos educar nuestra voluntad a hacer exactamente lo que Él pide que hagamos. Es mucho mejor saber disciplinar nuestra voluntad pecaminosa y seguir la orientación de Dios para obtener la salvación que seguir nuestro propio camino rumbo a la muerte. Yo tengo en mi día a día a Dios en mi corazón y no hago nada sin que no sea la voluntad de Él. ¿Entiende? Todo en mi vida está basado y conforme a la voluntad de Él. A veces dispone alguna cosa, entonces yo digo, bueno, por algo será. Porque no está haciendo su voluntad, entonces no lo hago. ¿Cómo saber si aún no cometimos ese pecado? Si sentimos la voz de Dios orientándonos y llamándonos de vuelta al camino del Señor, si sentimos tristeza por los pecados y errores cometidos, eso es prueba que Dios está hablando a nuestro corazón y tratando de salvarnos. El punto principal de la vida de todas las personas, el punto principal, es Dios. El consejo divino es: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones.